La paciencia contra la ira, el enojo y orgullo. En mi experiencia, una de las cosas más difíciles de controlar son la ira, el enojo y el orgullo, que nos puede llevar rápidamente a la amargura. Entiendo que sin la ayuda de Dios es imposible tener un cambio real en el carácter. Nos podemos preguntar, ¿cómo se puede derrotar a la ira, el enojo y el orgullo? Podríamos decir, pues dejando de ser iracundos, dejando de enojarnos y dejando de ser orgullosos. La teoría parece fácil, pero llevarlo a la práctica es imposible, a no ser que permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras emociones. Esta es la realidad. Estando meditando en estas cosas, una hermana nos compartió un devocional que trataba del Espíritu Santo. Fui muy bendecido, especialmente cuando trató el fruto del Espíritu Santo. Cada día nos hablaba de una faceta del fruto, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio, según nos es descrito en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Me pareció muy interesante que al final de cada devocional terminara hablando de lo opuesto, y casi siempre lo opuesto era el enojo, la ira, el orgullo, el egoísmo y la amargura. Me pareció que la comparación venía muy bien, siendo clara, sencilla y correcta. Quiero compartiros la introducción al devocional de ese día, que hablaba del fruto del Espíritu Santo, en este caso de la paciencia. Por supuesto, damos el crédito de este trabajo a la app de Bible.com y al devocional que tiene por título El Ministerio del Espíritu Santo. Os animamos a usar esta herramienta, que personalmente la uso diariamente. El comentario al que nos referimos es breve y dice así: La paciencia o el ser sufrido es tolerancia mostrada hacia otros. Es una restricción misericordiosa producida por el Espíritu Santo que no toma represalias ni da lugar a la ira. La paciencia es un amor por los demás que muestra autocontrol, incluso cuando es perjudicado. Opuestos a la paciencia son el enojo, la ira, el orgullo, egoísmo y amargura. La fórmula es bien clara: donde hay amor hay paciencia. Y donde hay enojo, ira, orgullo, egoísmo y amargura, no hay amor y no está el Espíritu Santo. La Biblia es clara en mostrar el peligro de una mala respuesta a la ofensa. Leamos algunos versículos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin duda, la paciencia o el ser sufrido es principalmente mostrada hacia otras personas a través de una tolerancia basada en el amor, que se expresa en compasión, misericordia y paciencia. Es tremendo pensar que el Espíritu Santo no toma represalias ni da lugar a la ira, sino más bien quiere mostrar el espíritu reconciliador y amoroso de Cristo. La paciencia como fruto del Espíritu Santo se enseñorea y expresa de manera y de forma práctica, de una forma real, que tiene poder sobre la ira, poder sobre el enojo y que mantiene sumiso al orgullo. La paciencia de la que habla la Biblia no es la paciencia que hay en el mundo. La paciencia bíblica forma parte de la bendición de haber recibido el Espíritu Santo y es fruto de la acción del Espíritu Santo en nuestro carácter. Esto tiene que quedar muy claro. Y esto está reservado de manera exclusiva para aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y que viven bajo la dirección de Dios a través de la obediencia a su palabra expresada en la Biblia. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les dijo que fueran pacientes para con todos. Escuchemos el pasaje. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El desafío e incluso lo sorprendente es que nos pide que seamos pacientes con todos. Y este todos incluye a aquellos con los que perdemos los papeles fácilmente porque nos ofenden. Incluye a los que no toleramos. Incluye a los que piensan de manera opuesta a nosotros. Incluye a los enemigos. Porque Jesús nos dio un desafío tremendo. ¿Cómo se puede amar a los enemigos? Tiene que ser a través del don de Dios, tiene que ser a través de una influencia de Dios en nosotros. Y así podríamos hablar de un largo etcétera que cada uno de nosotros conoce bien, cosas por las cuales nosotros perdemos la paciencia.
Sin duda la paciencia que viene de Dios no toma represalias ni da lugar a la ira, sino que expresa el amor de Dios porque tiene su origen en Dios. Ser pacientes en el sentido bíblico no es aceptar el pecado o los males que el otro hace. Es entender que el amor no tiende a encender fuegos, sino a apagarlos. La paciencia bíblica es usada con la expectativa de que en algún momento la otra persona pueda comprender sus errores y ver la luz no bajo la presión de la amenaza, sino bajo el abrazo del amor de Dios, bajo el abrazo de Cristo, bajo el perdón de Cristo. El responder ante un menosprecio, ante un insulto, ante cualquier cosa que nosotros consideremos ofensiva con ira o enojo, es lo natural en un mundo gobernado por el orgullo. El orgullo demanda juicio, el orgullo demanda venganza, el orgullo demanda oprimir, el orgullo demanda humillar a los demás. Ver la ofensa desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Jesús en la cruz del Calvario, nos lleva a una dimensión totalmente diferente. Jesús, siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su respuesta estaba llena de compasión, comprensión, porque estaban perdidos, y el Señor lo entendía, comprensión del estado de los que le hacían daño, misericordia y amor. Él veía al ser humano como atado por el diablo, atado por el pecado y atado por el orgullo, y con una tremenda necesidad de ser libertado. Es en esa comprensión traída por el Espíritu Santo la que nos hace ser pacientes de una manera nueva y revolucionaria que va en contra de nuestra propia naturaleza y de cómo hemos aprendido desde niños a afrontar el rechazo, la ofensa o cualquier otra cosa que nos daña. La ofensa es algo tan del día a día que si no tomamos el lado de Dios, corremos el riesgo de terminar en profunda amargura y resentimiento hacia los demás. Y esto es importante subrayarlo. Amargura y resentimiento hacia los demás puede ser el resultado de nuestra incapacidad de perdonar, de nuestra incapacidad de permitir que Dios obre en nuestro corazón para traer sanidad. ¿Significa esto que si permito que Dios obre en mi vida, ya nadie me va a ofender? Por supuesto, no estamos diciendo eso. Las ofensas siempre vendrán, pero al permitir que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, este veneno de la ira, este dolor de la amargura que trae la amargura, que nos hace sentir amargados, del resentimiento, es invalidado al tratar los conflictos con un espíritu diferente, con una nueva forma de ver las cosas, con un poder que nos capacita para ser compasivos, comprensivos, misericordiosos y pacientes. La paciencia que viene del Espíritu Santo nos blinda, nos fortalece e impide que los dardos de fuego nos quemen. La paciencia que viene de Dios es reconciliadora, mientras que la ira, el enojo, el orgullo son destructores, hirientes y dañinos. Queremos terminar con un pasaje en el que el apóstol Pablo está preso, pero animó a los efesios para que caminaran como dignos hijos de Dios, imitando a Cristo, con una vida de humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. Este es el pasaje. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos queremos despedir con estas palabras. Si en verdad notas que necesitas ser transformado y no puedes, vuélvete a Dios. Si no tienes a Dios en tu corazón, vuélvete a Cristo, pídele que te llene con su Santo Espíritu. Que el amor de Dios llene vuestras vidas y os llene de paciencia, de esta paciencia que gana y vence al odio, a las ofensas, a los rechazos y a la amargura en Cristo Jesús. Os esperamos en un próximo programa.